Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos. El caso Sinohydro entrará en etapa de juicio y el expresidente Lenín Moreno será procesado por cohecho. La audiencia de formulación de cargos terminará mañana. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y en otro tema, nuestro equipo recorre las sedes de Ecuador en la primera fase de la Copa del Mundo. Ya mismo Ale Boada y Hugo Quintana nos informarán desde Filadelfia. Aquí empezamos. El expresidente Lenín Moreno y 6 personas más fueron llamadas a juicio por el delito de cohecho en el caso Sinohydro. El juez Olavo Hernández decidió sobreseer a 2 de los procesados y ratificar su inocencia en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país. Bajo el argumento de la presunta existencia de un entramado estructurado sostenido en el tiempo para recibir sobornos, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, resolvió llamar a juicio al ex vicepresidente Lenín Moreno y 6 personas más en calidad de autores directos del delito de cohecho en el proceso de contratación para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Según el magistrado, mediante la intervención de Moreno se movieron $76 millones en coimas a través de la empresa Recorsa S.A. de propiedad de su amigo Conto Patiño. No existen los elementos necesarios para poder probar en juicio y esto va a ser un desgaste para el sistema judicial. Sin embargo, todavía la presunción de inocencia que goza mi defendido y su señora esposa, la señora Rocío González, no ha sido destruida. Esto es un llamamiento a juicio. Entre los beneficios que habría recibido están un cheque de $5,000, un departamento, vajillas, entre otros que suman un monto de más de $547,000. Durante la audiencia, el juez de Hernández expuso que los flujos financieros acreditan que la empresa china Sinohydro transfirió sobornos superiores al $1,000,000 a favor del núcleo familiar de Moreno y 50 millones para la familia de Conto Patiño. Existen políticos involucrados y civiles que no tienen nada que ver con los asuntos políticos y tienen que lidiar temas políticos que lidien entre ellos, pero que no se traguen gente inocente en el camino. No recibió ningún monto, recibió un reembolso de gastos que ha sido determinado pericialmente. Junto a Moreno fueron llamados a juicio Luciano Enrique Cepeda, Henry Galarza, Conto Patiño, Cai Rungwo, Yang Weihu y Song Dongshen. Para los 3 ciudadanos chinos se dispuso además notificación roja de Interpol para su localización, mientras que Wu Yu y Liu Aisheng, ex representantes de Sinohydro en Ecuador, fueron sobreseídos pues no ejercían funciones directivas cuando se concretó el contrato con la compañía china. Mi defendido, él no era la persona que manejaba las finanzas de Sinohydro Ecuador. No fueron bajo ninguna circunstancia, hicieron transacciones de Sinohydro Ecuador hacia ningún tipo de empresa de la familia Patiño. En tanto, en calidad de cómplices se llamó a juicio a Rocío González, Irina Moreno, Guillermo Moreno, Edwin Moreno, María Auxiliadora Patiño. El juez suspendió la audiencia y dispuso que se reinstale a las 8:30 de este 9 de diciembre para decidir sobre 7 procesados más. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. En la audiencia del juicio del caso Malvinas, la Fiscalía pidió 34 años de prisión para varios de los militares procesados. Esto mientras los familiares realizaron una marcha por cumplirse 1 año de la desaparición de los menores. El dolor aún se puede ver en los ojos y sentir en cada palabra. Yo ya 1 año sin que mis hijos y los 2 niños ya no están en este barrio. Ubicado específicamente en las Malvinas sur de Guayaquil. Aquí con una marcha que se desarrolló en medio de cánticos y gritos de justicia, familiares, amigos y vecinos de Steven, Nemías, Josué e Ismael recordaron el primer año de la desaparición de los menores. 1 año sin respuesta. Nosotros queremos que se haga justicia por la muerte de nuestros hijos. Queremos saber por qué lo hicieron. Al 100% seguro que papito debe hacer justicia a través de los jueces. En paralelo a estas acciones en el ámbito judicial, el caso de las Malvinas ingresó a la fase de alegatos finales. Con una audiencia de más de 10 horas, entró ya a su etapa decisiva, tras 1 mes de revisión de videos, peritajes y versiones de los mismos implicados. Quien abrió los alegatos fue el fiscal del caso, Cristian Fares, de la Unidad de Uso Legítimo de la Fuerza número 1 en Guayaquil, quien repitió que sus acusaciones se centran exclusivamente en la desaparición de los 4 niños por una patrulla militar integrada por 16 de los 17
7 procesados, tal forma que descartó que se imputen delitos relacionados con la muerte de las víctimas. Es así que el titular de la acusación en torno a las pruebas solicitó al tribunal una pena de 34 años y 8 meses de prisión para gran parte de los procesados. En este caso, uno de ellos es el suboficial Wilson Alfredo C., a quien la fiscalía lo acusa como autor directo del delito. Así también se encuentra imputado el sargento Wilmer López como presunto autor directo por participar activamente del ilícito por cerca de 2 horas y no haber impedido los hechos. También se incluyó al cabo primero Jonathan Raúl G., conductor de una de las 2 camionetas y quien fue identificado como uno de los militares que boxeó con el mayor de las víctimas. De igual manera se incluyó al cabo primero Ronald Stalin P. y al cabo primero Rodrigo Paul N., cuyos actos colaboraron al cumplimiento del objetivo ilícito. Además, el fiscal solicitó la cancelación de una multa de 800 salarios básicos, es decir, cerca de $400,000, y el pago de una multa de $10,000 como reparación simbólica a las familias de las víctimas. Asterix en Teleamazonas. Hasta el 70% del suministro mundial de la droga pasa por Ecuador, según una investigación de New York Times. El artículo de este periódico estadounidense destaca al Ecuador como una superautopista de la cocaína. Recientemente, la Armada de Ecuador y Estados Unidos decomisaron más de 4 toneladas de droga valoradas en $100 millones en aguas internacionales. Y este es el reflejo de cómo los narcotraficantes buscan sacar la droga desde América Latina hacia los países consumidores. De acuerdo a este artículo del New York Times, Ecuador es una de las zonas más afectadas y en la actualidad es el mayor exportador de cocaína. Esto se da porque nuestro país forma parte de la Ruta del Pacífico. Colombia, Perú y Bolivia producen coca. Los grupos delictivos ingresan la droga a Ecuador y luego la trasladan hacia mercados internacionales mediante lanchas rápidas, carga contenerizada de exportación e inclusive narcoavionetas. Es así que hasta el 70% del suministro mundial de esta droga pasa por nuestro país, convirtiéndolo en una superautopista de la cocaína. La periodista María Abdi Habib, quien redactó el artículo y recorrió Ecuador, asegura que el terreno para esta crisis se fue construyendo entre el 2007 y 2017, principalmente cuando en 2009 nuestro país se distanció de Estados Unidos al cerrar la base de Manta. Especialistas en seguridad mencionan que para erradicar la problemática que aqueja a Ecuador, no basta únicamente con estados de excepción o con aumentar el número de militares o policías en las calles. ¿Hay otra estrategia? Sí, la generación de políticas públicas. Para que exista un tema de sostenibilidad a estas acciones, es necesario la injerencia de política pública que vaya desde la parte de prevención de violencia. Las fronteras y puertos del país son puntos críticos. Desde ahí ingresa y sale la droga. Por lo tanto, contar con más presencia militar y policial en la zona ayudaría a disminuir la problemática, afirman especialistas. Disminuyó el número de efectivos militares en la frontera porque se necesitaban militares para las cárceles y militares para las ciudades. Entonces eso hizo que ingrese más droga. Los analistas también recalcan que mientras no se acabe con el financiamiento de las economías ilícitas, estos modus operandi van a continuar. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Los jóvenes estadounidenses de la startup Helbert anuncian que dejan sus operaciones en el país tras asegurar que no han firmado ningún contrato con el Estado ecuatoriano. Pero aseguran que sí trabajaron en un plan piloto con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Aseguran ser víctimas de ataques y de la inseguridad jurídica en Ecuador. No obstante, los jóvenes emprendedores de Helbert Miami aparecen al fin públicamente, aunque para decir que se van del país y dejan su ambicioso proyecto por el que el IES iba a pagar $37.7 millones. El comunicado, que se lanza desde su página sin firma de responsabilidad, dice que han tomado la penosa pero firme decisión de cesar todas sus operaciones y cerrar sus puertas en el país. En la misma despedida reconocen lo que el gobierno ha intentado negarlo. Había un proyecto con el IES. Helbert asegura que se trata de un desarrollo tecnológico para el IES y que estaba valorado en $37 millones y nunca llegó a ejecutarse. No obstante, el nombre de esta empresa ha estado en boca de los funcionarios del gobierno, desde el presidente Noboa hasta quienes pasaron por el IES, antes hablando de las bondades de la empresa, como Eduardo Peña, expresidente del Consejo Directivo del IES.
porque cuando yo vi la presentación de Helbert hace más de un año, ellos lo que te ofrecían no solamente es que puedas agendar la cita, sino que puedas tener telemedicina. Lo que hizo el abogado Lama cuando era presidente del Consejo Directivo es autorizar al director general para que inicie las negociaciones con Helbert. Aún así, Helbert asegura que trabajó con CNT en programas iniciales desarrollando una aplicación tecnológica bajo el esquema de piloto, concebido como una herramienta no solo para el agendamiento de citas, sino para la toma de signos vitales, etc. Dicen también que invirtieron $3 millones y generó empleo en el país permitiendo que se impulsaran pruebas piloto. Pero en realidad, de esta empresa poco se sabe en Estados Unidos, pues no tienen, que se sepa, oficinas para contactar a sus directivos, y en Ecuador apenas se constituyeron en 2024, sin oficinas. Y a la gente de Helbert, que sí me llama la atención, que viendo las noticias, pues no dan la cara. Y eso sí me parece terrible. Es decir, yo pienso que si tú estás interesado en una... Aunque se ha intentado negar las gestiones por introducir a Helbert en Ecuador, en el IES hubo sendas diligencias para activar la ahora fallida contratación. El memorando firmado por la procuradora del IES, Diana León Valle, el pasado 20 de noviembre, no es sino la confirmación de las intenciones del IES de contratar bajo régimen especial. Se habló de contratos de consultoría, asesoría e investigación especializada y contaba con informe de viabilidad, informe de riesgos, informe de seguridad de la información e informe de viabilidad del proceso de compras públicas. Y la procuradora del IES dio viabilidad técnica incluso con el presupuesto referencial. Y no es coincidencia, $37.7 millones, el mismo monto del que habla Helbert en su comunicado. La Nobel empresa por la que se jugaron muchos y cuyos directivos aparecieron para despedirse. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y ahora hacemos contacto con Hugo Quintana y Ale Boada, quienes se encuentran en Filadelfia, donde será la sede del primer partido de Ecuador en la Copa del Mundo. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Seguimos acá en Filadelfia, nuestra querida Philly. Ya le decimos con cariño, como se le suele decir a Filadelfia, ¿no? Sobre todo quienes viven aquí. Porque hemos estado conociendo muy de cerca esta ciudad, sede de donde la selección ecuatoriana de fútbol jugará pues su primer partido de la próxima Copa del Mundo. Ya estuvimos por el estadio, dimos algunas vueltas, conocimos el escenario en el que la Tri tendrá su debut mundialista, pero también, así como les contamos cómo transportarse y llegar al estadio, hemos estado también conociendo otros temas muy de cerca en esta ciudad. Así es, así que a continuación les queremos presentar qué lugares ustedes tienen que sí o sí visitar y además para que coma rico, porque barriguita llena, corazón contento. Sí. Veamos. Lugares imperdibles de Filadelfia, la estatua de Rocky. Escaleras que subió Rocky en la película. Dale Rocky Hugo. Esta es una de las 3 réplicas que existen en el mundo. Aquí no solo disfrutas de la estatua de las escaleras, sino también de arte en el Museo de Arte de Filadelfia. Y en Filadelfia está la calle más antigua de los Estados Unidos. Alfred Ali Street. Este callejón es historia pura, construido en 1703. Miren la infraestructura de sus casas. Lo más curioso es que todavía están habitadas muchas de ellas. Más de 300 años ininterrumpidos donde la gente vive aquí y sin duda alguna es uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Filadelfia. Miren, aquí está uno de los vecinos. Hello, morning, how are you? You live here since when? 50 años de aquí. We are from Ecuador. Oh, welcome. Thank you. Están viendo es el Independence Hall, uno de los edificios más emblemáticos, no solo de Filadelfia, sino de Estados Unidos en general. Aquí, por ejemplo, en 1776 se firmó la Declaración de Independencia y también se firmó la Constitución de Estados Unidos en 1787. Así acá también está justamente la campana de la Independencia. Todo este casco colonial se puede visitar de manera gratuita o también puedes dejar una propina de tan solo $1 por la visita guiada. Dicen que es el primer Philly Cheese Steak Sandwich de el mundo mundial. Y acá estamos entonces, probando qué tal. ¡Ay, qué rico! Y aquí mismo. Hold the microphone. I'll hold the microphone for you. Okay, él va ahí, de una, a lo que vinimos. ¡No meto la boca!
How is it? Out of 10? 10 out of 10? Buenazo. Tú invitaste los sándwiches, ¿cuánto fue? Los sándwiches, $18 cada sándwich. Ya, acá las 3 papas y 3 colas fue como 37, casi a 12, más 18, cerca de $30 cuesta entonces comer. El combito. Pero si además quieren probar comida de todo el mundo, tienen que venir al Reading Terminal Market. Vamos. Los steaks, el mac and cheese. Mira, aquí está el que te gusta. El brisket, creo que es, no. Brisket, no, costillas. Costillas. Qué rico, yo voy a comer de todo un poquito. Van a encontrar mariscos, langostas. Hay de todo un poco, la verdad es que hay muchísima variedad acá. Para darles un poco de los precios, miren. $23,99, $24 una langosta. Helados. Uy, aquí hay para escoger. Hasta, miren, como en los mercados de Ecuador, el típico juguito de fruta, pero aquí se hace falta el borojó. Esperamos que esta ruta mundialista le sea de su agrado y sobre todo le permita ir planificándose el presupuesto que tanto necesita para visitar Philly en la Copa del Mundo. Y como pudieron ver, hay muchísimos sitios para visitar, muy lindos, con una gran carga histórica para poder conocer y aprender y sin costo alguno. Que es lo más importante porque queremos también que su bolsillo esté bien cuidadito. Y si se quiere pegar el Philly Cheesesteak Sandwich, estuvo bueno, sí es un poco cariñoso, pero creo que con uno comen dos. Y vaya de parte de Ale porque seguro le hacen un descuento. Ojalá, yo creo que sí, dice que nos vio en Teleamazonas, le van a hacer un descuento. Y con eso estamos cerrando este enlace desde Filadelfia. Ya mañana empezará también nuestra aventura desde New Jersey, New York, otra de las sedes donde la selección ecuatoriana de fútbol jugará uno de sus encuentros por fase de grupos en la Copa del Mundo. Esta aventura continúa, vamos a hacer las maletas porque seguimos con la ruta mundialista. Que tengan una buena noche. Gracias, Ale y Hugo, desde Filadelfia, y mañana ya al mediodía nos van a informar desde New Jersey, la sede del partido Ecuador-Alemania. Ya les contaremos. Seguimos, al menos 13 privados de libertad fueron hallados sin vida en la cárcel de Machala, en El Oro. Estos asesinatos elevan la cifra de muertes violentas a más de 400 en este 2025. Con temor y zozobra están los habitantes de Machala en El Oro, sobre todo quienes viven alrededor de la cárcel. No hay ni cómo tener a los niños afuera porque se asustan. Ya mi niño no quiere ni salir. Es un infierno el cual se vive hoy en día. Las personas que vivimos cerca de la cárcel. En los pabellones de la planta baja de la cárcel, la Policía Nacional encontró a 13 privados de libertad asesinados de aparente asfixia, aunque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, en un mensaje en el chat de WhatsApp de la institución, indicó que las autopsias revelarán las verdaderas causas de las muertes. Previo al asesinato de los 13 privados de libertad de la cárcel de Machala, fue exactamente en este lugar donde detonó el artefacto explosivo. A una cuadra de este centro, las autoridades encontraron un panfleto con amenaza directa hacia un alto funcionario de este centro de privación de libertad. 12 horas después, el exterior del centro penitenciario luce desolado, sin policías, sin fuerzas armadas, solo los pocos familiares que llegaron al exterior de la cárcel. Gracias a Dios está con vida y está bien. La preocupación es constante. Sí, oiga, es para todas las madres que tienen sus hijos aquí. Panorama distinto en el centro forense. Los familiares de los 13 privados de libertad asesinados continúan a la espera de la entrega de los cuerpos de los occisos. No sabemos más información, simplemente lo que circula en redes sociales. Con este hecho violento, Machala suma su cuarta masacre carcelaria en este 2025, con más de 60 privados de libertad asesinados en amotinamientos. Erika Vera, Teleamazonas. Y 3 taxistas y una mujer fueron secuestrados y hallados atados en Guayaquil. En Cumbres de Allangue, 2 mujeres fueron rescatadas tras un operativo que dejó un policía herido y varios detenidos, entre ellos menores de edad de la banda Los Lobos.
Tranquilo, la Policía Nacional te devuelve tu libertad. 3 taxistas y una mujer, encontrados atados de pies y manos, tirados en el piso en una casa en Guayaquil, deshidratados, golpeados, en estado de shock. Tranquilo. Los agentes de la UNACE de la Policía Nacional llegaron por una alerta de desaparición. Al ingresar se toparon con una escena desgarradora. Cuerdas apretadas en las muñecas, marcas de golpes en la espalda, una puerta cerrada desde afuera y botellas vacías en el piso. Se fueron. Este rescate fue el primer punto de una cadena que no se detuvo. Menos de 24 horas después, otro caso estremeció a la costa. 2 jóvenes fueron secuestradas y abusadas sexualmente en Santa Elena. Luego de haber sido contactadas mediante chats manipulados, las trasladaron hacia Cumbres de Allangue, donde las mantenían retenidas mientras las movían entre distintos puntos para impedir ser localizados. La ubicación final fue confirmada tras una persecución policial que terminó con un agente herido con 3 disparos, producto del enfrentamiento con los captores. El inmueble donde estaban había sido allanado en 5 ocasiones previas, una casa utilizada de manera recurrente por estructuras criminales. En esta intervención hubo detenidos, entre ellos menores de edad, identificados como parte de la banda Los Lobos, quienes operan captación, retención y traslado de víctimas. Siempre lo hacemos como policía por la vida y la libertad. ¡Viva la UNACE! En menos de 72 horas entre Guayaquil y Santa Elena, se han registrado al menos 8 personas secuestradas en contextos similares. Catalina García, Teleamazonas. Los grupos armados ilegales de Colombia intentan apoderarse de la minería ilegal del Ecuador. Por su parte, la delincuencia organizada de nuestro país se asocia con la guerrilla para fortalecer las finanzas ilícitas. Los extensos cultivos ilícitos de coca para el procesamiento de alcaloides en Colombia frente al territorio ecuatoriano en la frontera noroccidental de Carchi permanecen casi abandonados en su mayoría, debido a que los grupos delincuenciales financian ahora sus economías ilícitas con la minería ilegal en territorio ecuatoriano. Que es el narcotráfico pasó a ser un segundo plano ya para los grupos armados de Colombia. Hoy por hoy es la minería ilegal. Ustedes deben considerar que 1 kilo de oro ya procesado está sobre los $150.000. La lucha contra estas actividades ilegales se realiza en los 2 lados de la frontera colombo-ecuatoriana, coordinando ataques militares aéreos y terrestres a través de las conocidas operaciones Espejo, con duros combates registrados en las últimas semanas. El personal se mantiene en el cordón fronterizo y vamos a mantener con las operaciones como están planificadas. Para apoderarse de los yacimientos auríferos en territorio ecuatoriano, se asocian grupos delincuenciales de nuestro país como los Lobos y Tiguerones, con disidencias guerrilleras de Colombia como Oliver Sinisterra y Comuneros del Sur, que son combatidos diariamente por las Fuerzas Armadas, destruyendo campamentos y maquinaria usada para la explotación ilegal del oro. Estamos aproximadamente unos 80 golpes en la semana. Se están realizando en base a información de inteligencia. Grupos de élite de la Policía Nacional también se suman al patrullaje de la zona fronteriza, donde se evidenció semanas atrás presencia de grupos armados que ingresan al país para descanso o abastecimiento. Estamos intensificando los patrullajes en lo que es línea de frontera. A su vez, los operativos son constantes con Fuerzas Armadas. En los últimos días se han destruido 3 bases con indicios de presencia guerrillera en Carchi y Esmeraldas. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. Y Cuenca, en la provincia de La Suay, dio la bienvenida a la Navidad con fuegos artificiales y miles de luces multicolores. Los árboles del Parque Calderón, la Catedral y San Francisco fueron adornados para dar la bienvenida a esta época. El cielo de Cuenca se iluminó para dar la bienvenida a la Navidad. El árbol, uno de los más grandes del país, se encendió la noche de este domingo con la presencia de miles de personas en la Plaza San Francisco, en el centro de Cuenca. Es tan hermoso, es fantástico lo que hoy noche hemos visto. Vengan a Cuenca, es una ciudad llena de cultura, de amabilidad, de gente armoniosa y aparte es una ciudad hermosa. Hoy se encuentra iluminada por la Navidad. Los cuencanos salieron masivamente a disfrutar de las luces y de la magia de la Navidad.
A pocos pasos, las luces multicolores y la magia de esta fecha se tomaron el Parque Calderón. La Catedral de la Inmaculada, ícono de la ciudad, también tomó un matiz diferente con el resplandor de diciembre. A pesar de mi edad que tengo, pero el corazón está vivo. Me lleno de emoción, qué lindo. ¿Le gusta compartir mucho la con Navidad? mi familia, hermosa. A toda la gente que venga, participe, sea parte de estos momentos que pueden facilitar momentos de familia. Y como todos los años, cerca de 7,000 faroles se prendieron en la iglesia Santo Domingo para rendir pleitesía a la Virgen Morenica del Rosario. Toda la iluminación en todos los sectores de la ciudad hacen que obviamente marque diferencia a la ciudad de Cuenca. No faltaron los villancicos, música propia de esta fecha que da el toque de alegría y entusiasmo en las frías noches cuencanas. Así se comienza a disfrutar de esta fiesta, la más bonita del año, la Navidad. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Y Ecuador podría cerrar el 2025 con la peor producción petrolera de los últimos 20 años. Así lo advierte la Cámara de Energía del Ecuador, que envió a Petroecuador una carta con recomendaciones para evitar la crisis mayor en la petrolera estatal. 2025 podría convertirse en el peor año para el sector petrolero ecuatoriano. A inicios de diciembre, la producción alcanzó los 466,000 barriles diarios, la peor en los últimos 20 años. De allí que la Cámara de Energía del Ecuador envió una carta a la gerente subrogante de Petroecuador, María Daniela Conde, para proponer una serie de medidas que dicen deben tomarse de manera urgente para evitar una crisis mayor en la industria. Considerar una eventual cotización en bolsa que probablemente eso es lo que permita tener una solución desde el punto de vista de gestión corporativa no tan sujeta al factor político. Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía, sostiene que es indispensable la apertura al sector privado. Petroecuador tiene que decidir cuáles son los campos que no puede continuar operando porque no tiene la capacidad de inversión necesaria para hacerlo. Uno de ellos es Sacha y retomar el proceso de adjudicación que se dio a finales del año pasado. Así como también retomar la licitación para la construcción de la variante de los oleoductos y el poliducto. El costo de interrupción en julio pasado fue de alrededor de $500 millones y construir la variante cuesta $300 millones. Y finalmente buscar los caminos para que se reanude la producción del ITT. Eso significa reservas por recuperar por $14,000 millones. El futuro se ve bastante difícil si no superamos básicamente los temas ambientales y comunitarios. Si nada de esto se toma en cuenta, la situación podría agravarse con serias repercusiones en la economía del país. De aquí en 10 años, si seguimos en este trajín, va a haber petróleo únicamente para refinación. Sería un caos. El problema, explican, es que al parecer, en 2 años de gobierno, todavía no se establece una política clara para este sector. Belén Merizalde, Teleamazonas. Concejales metropolitanos hicieron un llamado al alcalde de Quito y al presidente de la República a dejar de lado las pugnas políticas. Dicen que los ciudadanos son quienes terminan afectados por los constantes desplantes entre ambas autoridades. Las diferencias entre el municipio de Quito y el gobierno central son cada vez más evidentes. Los conflictos por eventos suspendidos durante las fiestas de Quito y la inasistencia del presidente de la República a la sesión solemne fueron, a decir de concejales, solo algunos de los últimos desplantes mutuos. En el año 2024, el secretario de Cultura menciona que dentro de la agenda de fiestas de Quito no se encontraba, por ejemplo, la serenata que tradicionalmente se ofrece desde el municipio al presidente de la República. Y entiendo que desde su organización política, lo que están haciendo es radicalizar el discurso en contra del gobierno nacional. ¿En qué nomás han tenido estas diferencias gobierno y municipio? En lo de la tasa de recolección de basura. Creo que es lamentable que en los niveles de gobierno no podamos tener un entendimiento y pensar con la mirada racional de trabajar pro ciudadano. Los ediles están preocupados por la pugna entre autoridades y es que aseguran que finalmente quien pierde es la ciudad. Cuando hay de lado y lado estos desplantes, digamos, entonces ya se vuelve un tema político y ya creo que no ven realmente el sentir de los quiteños. La diferencia que tenga el gobierno
o el presidente con el alcalde, no tenemos por qué pagarlo los quiteños. Hacen un llamado a dejar de lado las diferencias y trabajar en conjunto, más aún cuando a la actual administración municipal le queda poco más de un año de funciones. Estefanía Paz, Teleamazonas. Y según la Contraloría, habrían indicios de responsabilidad penal en la compra de un vehículo blindado de casi $200.000 que hizo el municipio de Cuenca para su alcalde, Cristian Zamora. No cabía contratar bajo régimen especial. Es lo que observa la Contraloría General del Estado a la realización de actividades por Carnaval y por el Festival Abril Artes 1000 en Cuenca. Ambos contratos de $300.000 y $184.000 respectivamente, firmados entre febrero y abril de 2023, durante la administración de Pedro Palacios. Sobre el actual al mando de Cristian Zamora, la entidad puso la lupa a la compra de este vehículo blindado, hecha en 2024, cuyo costo asciende a $198.245, sumando el impuesto al valor agregado, IVA. Además, se contrataron los primeros 10 mantenimientos por $4.699. Según la Contraloría, la compra se realizó sin sustento técnico ni estudios previos. Y además, la selección del vehículo con las características requeridas generó el incremento de gastos de mantenimientos repetitivos y prematuros. Zamora respondió en sus redes sociales mostrando informes de riesgo de la policía, en los que se recomienda la adquisición de un vehículo con resistencia balística. El alcalde recriminó el trabajo de los equipos auditores de la Contraloría, asegurando que tiene algunas sorpresas grabadas. Dijo además que tras esta acción hay intereses políticos. Ustedes saben que la persecución sigue. Ahora hasta el carro que compra un municipio. Si es que quieren ganarme en las elecciones, tienen que hacer más, tienen que proponer más y tienen que ejecutar más, porque eso valora a la gente. Buscar estos otros tipos de intríngulis, por decir de alguna manera, pues yo más bien me río, jaja. La Contraloría rechazó las expresiones de descalificación e intimidación del alcalde en contra de la institución y sus funcionarios y adelantó que iniciará acciones legales. La entidad ha determinado sanciones administrativas y ha enviado información a la Fiscalía tras detectar indicios de responsabilidad penal. Carlos Acoto, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa finalizó su gira en Emiratos Árabes Unidos con la firma de 3 acuerdos sobre inversiones, tecnología y migración circular. La gira internacional se extenderá hasta el 11 de diciembre, pero todavía no hay detalles de agenda. La visita del presidente Daniel Noboa y su comitiva a Emiratos Árabes concluyó. La última actividad fue la reunión con el gobernante de la ciudad de Ras Al Khaimah, con quien abordó temas como la economía y el turismo. A través de un comunicado en conjunto se dio a conocer los principales resultados de los encuentros que mantuvo el primer mandatario ecuatoriano con autoridades de la nación asiática. Así, el viaje dejó como resultado concreto la firma de 3 acuerdos. El primero, un tratado de protección de inversiones, con el cual, según el gobierno, se podrá canalizar capital hacia sectores como energía renovable, agroindustria, turismo, minería y otros. Finalmente, aquellas inversiones que se han venido trabajando durante algún tiempo entre Emiratos Árabes y el Ecuador puedan empezar a aterrizar en nuestro país. Incluso se habló ya de la inauguración de la Oficina Comercial de Ecuador en Dubái en 2026, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos. Esta oficina no tiene costo para el Ecuador. Tenemos que invertir en la gestión que el talento ecuatoriano pueda hacer para seguir promocionando nuestros productos de alta calidad. También se llegó a un acuerdo de migración circular, con lo cual ecuatorianos podrían ir a ese país a trabajar de forma temporal. Finalmente se firmó un memorando de entendimiento sobre un corredor tecnológico. En materia de educación, se celebró el lanzamiento de un programa para capacitar a 10.000 jóvenes ecuatorianos en inteligencia artificial, con el apoyo de Dubai Future Foundation, y se conversó sobre la posibilidad de que ecuatorianos accedan a becas en la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed y en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Y se puso sobre la mesa la intención de realizar una expedición a las Islas Galápagos. La gira internacional finalizará el 11 de diciembre según consta en el decreto 238 en Noruega. Belén Merizalde, Teleamazonas.